es el turno del doctor, psicólogo y magíster en orientación y sexología, el doctor Pedro Rondón. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias por la invitación. Nosotros encantados de tenerlo, doctor, porque sí es momento y yo creo de que es necesario ya tocar un tema que tiene que ver con la transexualidad en niños. Sí. ¿Y por qué decidimos tocar este tema? Es porque vivimos en un mundo ahora tan globalizado que los niños, los adolescentes no están emocionalmente maduros y están empezando a tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre lo que de repente una curiosidad puede despertar, y hay muchos casos que se están viendo cada vez más que lo llevan al extremo. Es decir, siento de que sí, veo a los chicos, pero veo a las chicas, pero me gustan, no me gustan, entonces ya me quiero hacer la operación y quiero cambiarme de sexo. Doctor, ¿qué tanto uno puede, como padre, permitirle a los hijos que tomen esta decisión vital, porque son irreversibles, para con su cuerpo? La verdad es que un niño, eso empieza en la infancia. Hay un criterio para diagnosticar a una persona transexual. Y esos comportamientos se ven desde la infancia. Por ejemplo, rechazan sus genitales, juegan con juguetes del sexo opuesto, se quieren vestir con ropa del sexo opuesto, tienen más amigos del sexo opuesto y no quieren su cuerpo. Ellos se reconocen como niñas. Pero este porcentaje de la población es aproximadamente entre el 3 y el 4.5% de la población mundial, según la ONU. Y ahí incluye no solo los transexuales, sino también transgéneros. Es decir, personas que no rechazan su cuerpo ni los genitales, sino que quieren vivir con el género contrario. Es una percepción, es una expresión de su sexualidad. Ellos se sienten tal cual. Pero ahora, últimamente, y después de la pandemia, ha habido un bombardeo muy grande de los animes japoneses, de Netflix, de Disney, de la Warner Brothers. Todos ellos están fomentando películas como que esto es algo normal, que es común, que se da en la mayoría de personas. El porcentaje es mínimo. Entonces, ¿cómo una minoría puede influir tanto en lo que está pasando ahora? Niños que después de la pandemia y que han estado sumergidos en las redes, en los celulares, con los grupos LGTBI y con otros grupos adoctrinándolos en que ellos pueden cambiar de sexo si quieren. Eso no puede ser. O sea, los niños quieren ser piratas, quieren ser héroes, las niñas quieren ser superhéroes también, princesas. Entonces no le puedes permitir a un niño que te diga, me voy a cambiar de sexo, quiero ser, si es niño, niña, o si es niña, niño. No saben lo que quieren. O sea, todavía no están maduros emocionalmente como para tomar una decisión de estas, ¿no, doctor? Claro, no pueden tomar decisiones sobre su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan a la pubertad quieren hacer paralizar las hormonas. O sea, es decir, que bloquearlas para que no desarrollen sino más adelante. Eso ya les hace daño a ellos. Además, ellos no pueden tomar esas decisiones porque ni siquiera un adolescente de 12, 13, 14 años o 15 está en la capacidad, no ha desarrollado todavía todas las funcionalidades de su lóbulo frontal para tomar decisiones sobre este tipo de temas, ¿no? Están en un proceso de crecimiento, de ensayo, de error, pero es como un contagio social. O sea, que se ha producido después de esta pandemia, porque ha incrementado los casos impresionantes. Mucho, ¿no? Pero siempre que hay una niña en un salón transexual, hay por lo menos 3 o 4 más, o en otros salones. O, mejor dicho, lesbianas, porque también ha intervenido. Interviene ahí, entra dentro del lobby LGTBI, sí, todo lo que une, ¿no? Pero los transexuales, por ejemplo, que eran más niños antes de la pandemia, sí, ahora son más niñas. O sea, son más niñas las que están haciendo estos cambios, y los médicos, sexólogos, psicólogos no quieren enfrentar esto, no quieren asumir ese hecho. Siempre la transexualidad ha tenido un proceso. Tú tienes que pasar por una evaluación médica, una evaluación psicológica, una evaluación neurológica, una evaluación psiquiátrica, una evaluación neuronal. Tienes que pasar por todo eso, porque puede ser un problema psicológico
de ansiedad, de depresión, una personalidad border, una personalidad limítrofe, ¿no? O bipolar. Hay que diferenciar, hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque muchos niños, para ser aceptados, dicen que pertenecen al otro sexo. Si le hacían bullying, que he visto el programa anterior, esos niños cuando dicen yo soy trans, o yo soy lesbiana, o yo soy gay, pasan a ser populares. Ya no les hacen bullying. Eso es porque existe una tendencia actualmente en el mundo de estos casos, es porque ellos toman como referentes de repente ciertos casos, o es simple curiosidad o pertenecer al grupo popular, ¿no? Claro, pertenecer al grupo, ninguno de ellos quiere ser diferente a los otros, todos quieren ser iguales. Eso pasa siempre en el adolescente, desde la pubertad. Además tienen a todos sus ídolos que se declaran trans o que se declaran homosexuales, gays o lesbianas, o que son transgénero, ¿no? Entonces ellos imitan, ellos ven eso, y lo ven en las películas desde chiquitos, como algo normal, común. No es que sea una patología. Sí, cuando yo digo esto, las personas piensan que yo soy transfóbico, que soy homofóbico, que estoy en contra de los movimientos, en absoluto. No, no tiene nada que ver con eso. No, no tiene nada que ver. Además, yo pienso que no hay que discriminar a las personas ni por su orientación sexual, ni por la transexualidad, que no es una enfermedad tampoco. Así es. Pero no puedes adoctrinar a niños pequeños. O sea, no hay derecho porque le estás malogrando la vida a esos niños. Claro que sí. Ahora, doctor, ¿qué se les recomienda? Porque claro, justamente con todo este tema de la tecnología, de las redes sociales, yo sí puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con algunas mamás, con algunas señoras que dicen, bueno, si mi hija quiere jugar con muñequitos, con carritos, etcétera, que lo haga, pues no hay ningún problema con ello. Igual que los niños pueden jugar con muñequitas, algunas de ellas se quieren vestir de rosado, entonces ya no es tanto, ¿cómo se dice? Todo es esta exigencia de repente de un grupo que los niños azul, las mujeres rosita, ¿no? Claro. Yo creo que no tiene nada que ver con estos juegos, etcétera. Pero sí, como padres, creo yo que en el camino tenemos que siempre estar, ¿no?, atentos a qué es lo que le está llamando la atención a mi hijo, y también nosotros como padres aceptar de que tal vez en algún punto en el crecimiento de ellos decir, oye, me parece que le está gustando más los niñitos, ¿no? Porque ahora, doctor, y lo sé de primera mano, que hay, por ejemplo, esta curiosidad de las niñas, 10, 11, 12 años, que porque lo ven, ¿no?, como usted dijo, en estos animes asiáticos, ellas quieren experimentar la curiosidad y se besan con una niña. Claro, ellos quieren experimentar. Es común que el adolescente experimente. Seguro. Eso que dijiste al inicio, que los juguetes no tienen sexo, los colores tampoco. Me parece perfecto. Pero los padres tienen que estar muy atentos a lo que ven y a las conductas de sus hijos, ¿no? Y lo que ven en los dibujos, porque tú pasas y ves, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo estos comiquitas. Pero esas comiquitas tienen contenidos que no son para ellos. Donde hay personas queer, donde hay personas trans, y los niños lo ven como algo muy natural. Y entonces ellos quieren jugar con eso. Yo tengo un hijo que tiene 30 y cuando era pequeño él veía animes y veía que un personaje en la noche se cambiaba de sexo, pero no les parecía raro porque no estaban en eso, no les interesaba. Claro. Pero ahora el bombardeo es muchísimo más intenso y los personajes son más exagerados, porque eran drag queens en los dibujitos animados. Entonces ya eso les impacta, porque hay mucho colorido, mucho arcoíris, el unicornio, y son juguetes que atraen a los niños. La misma galletita, esta de jengibre que usan en las clases, es adoctrinamiento. Entonces no puede ser que haya en colegios. Yo tenía un paciente que tuvo clase de educación sexual por un drag queen, ¿no?, que le fue a dar la clase de sexología a niños de primaria. Y hace poco, ¿en serio, doctor? Sí, ¿Aquí en el país? Aquí en Lima. Y también en Argentina y en Australia, a niños que los obligaban a vestirse de niñas para que sientan lo que es ser una niña. Pero eso es sometimiento, ropa, ¿no? De alguna manera es someter. Si un niño no lo quiere hacer, pues no lo hace, ¿no? No, pero es adoctrinar. Totalmente. Entonces, lo que se persigue es eso.
O sea, cambiar la mentalidad, adoctrinar, y nadie está haciendo nada. O sea, muy pocos. Y la doctrina con la televisión, con los medios, la misma ONU, la OMS, todos reconocen esto. Tiene razón, porque yo hace algunas semanas entrevisté a este escritor, politólogo reconocido, Agustín Laje, el argentino, sí. Y él justamente hablaba del tema de lo que están llamando ideología de género, claro. ¿No? De que los referentes que están tomando los chicos está siendo bastante fuerte. Ahora, claro, a veces uno como padre ve que son dibujitos, no pasa nada. No. Mire el contenido de los famosos dibujitos y vamos a ver de que son cosas ya para personas adultas. Ahora, doctor, ¿qué puede hacer uno como padre ante esto? Uno tiene el derecho de reclamar o de repente decirle, no sé, pues si esta clase, nada en contra de los drag queens ni nada, claro, o sea, no tiene nada que ver con esto. Ellos pueden hacer su trabajo y todo, pero vamos a la persona ¿qué mensaje quiere llevar hacia los chicos haciendo esta clase por medio de estos famosos drag queens, ¿no? Claro, lo importante, ¿sabes qué es? Yo creo que los padres ser conscientes de que ellos tienen que participar activamente en la educación de sus hijos. Muchos papás no saben los contenidos, ni las clases, ni conocen a los profesores que están enseñándoles a sus niños. Tiene toda la razón. A veces uno se sienta, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, tus notas A, 20. Ah, ok, suficiente. Claro. Pero que dice, ¿pero qué han hablado? ¿Qué han dicho? ¿Qué te han contado? ¿Qué has visto? ¿Que han invitado a alguien para que les dé una clase, una exposición? Son cosas muy importantes, doctor. Claro, incluso los pronombres inclusivos, que ya se está demostrando que causan problemas de aprendizaje. O sea, les cuesta más a los niños aprender a leer, y los niños que tienen problemas de aprendizaje o dislexia, por ejemplo, sí. Se les complica todo usar este tipo de lenguajes y demoran más en aprender a leer y a escribir. Por otro lado, por ejemplo, los papás no conocen las materias que les dan. A mí me parece, no es que, yo tampoco estoy de acuerdo que con mis hijos no te metas, porque ya son los extremos. La ideología de género y con mis hijos no te metas. Yo pienso que los padres tienen la obligación de saber qué les están enseñando a sus hijos en el colegio. Pero también tienen que formarse ellos para hablar con sus hijos de sexualidad. Es cierto, todo empieza por ahí, doctor, todo empieza en casa, como dicen, en la casa, ¿no? En la familia. Y ahora, si tú no hablas, porque piensas que en el colegio van a hablar, porque a ti te da vergüenza, o piensas que no te corresponde, ni papá ni mamá hablan, entonces el niño va a buscar otras fuentes de información que no son las científicas, las más adecuadas. Ahora, esta parte de género, por ejemplo, dentro de la educación sexual y en la sexología, si te pones a ver, es lo más importante. ¿Cómo pasó esto? Por todo lo que están haciendo todos estos lobbies. Porque la sexología no se ocupa de esto, es una partecita de la sexología. La sexología trabaja todo lo que tiene que ver con el sexo, o sea, las alteraciones de sexo, como hombre o mujer, y también con la función sexual. ¿Cómo es tu función sexual? ¿Cómo funciona la respuesta? Tiene que ver con valores, toma de decisiones, VIH, infecciones, embarazos no deseados, pero eso ya pasó de moda. Ahora solo se habla de género en los colegios, en las universidades también. Y si tú estás en contra, eres lo peor. Ya los progres se han apoderado de todo esto. Y están en Minedu, están en las universidades, están en los colegios, por todos lados. Sí, es un tema bastante delicado. De un punto, como se dice, le están sacando el jugo un montón y claro, nos dejan la chamba obviamente a los padres. Claro. Porque claro, dicen, no, en el colegio, tú estás formando bien a tu hijo en casa, ¿no? Y de repente van y dicen, no, pero es que vi a mi amiguita así, pero no, el papá o el profesor. ¿Qué podemos hacer ante esto? Porque de verdad, sinceramente y personalmente, a título propio les digo, me interesa un bledo que alguien venga y me diga, porque es que tú. No, déjame a mí a criar a mi hijo como yo crea conveniente. Lógico. Pero yo creo de que el problema o la situación compleja se inicia cuando ya la otra persona pasa el límite y ya le quiere imponer cosas a mi hijo
cuando yo de repente yo no estoy de acuerdo con ello. Claro. ¿No? Tú tienes derecho a educar a tu hijo y después él va a decidir, él va a asumir sus valores. Totalmente. El hecho de que tu hijo sea homosexual o sea lesbiana, tu hija, no es nada, es una expresión de su sexualidad, hay que respetarla, hay que aceptarla, Claro. pero no puedes permitir que adoctrinen a los niños, que les estén imponiendo una ideología, porque ni siquiera les interesa el tema. Un niño está pensando en otras cosas, no debería estar pensando en eso. Claro, y ese bombardeo de información constante, continua, es como cuando estas religiones, pues en los países árabes, ¿no? Sí. Que tienen como que repetir las cosas, pero con cierto movimiento para que eso, o sea, se instale en tu cerebro. Es más o menos todo lo un mismo. tema. Es todo un tema. Porque lo que pasa es que nosotros transmitimos información a nuestros hijos, se transmite la parte genética, se transmite la parte cultural. Entonces, el idioma es un meme. Memes son ideas, información, creencias, todo lo que tú vas transmitiendo. Y eso, ahí transmites la cultura. Y tú transmites tus memes a tus hijos, pero después tus hijos reciben información de sus amigos, de los medios, del colegio, y van armando su propio acervo de memes en el cerebro. Ya. Esto va a hacer que él, en base a eso, desarrolle actitudes, valores y comportamientos. ¿Ok? Él lo va a decidir, pero con la influencia de toda la sociocultura. Si tú esa influencia la trasladas solamente a la parte que tiene que ver con ideologías, con doctrinas de género, porque la política también utiliza estos memes, Sí. entonces tú vas a lograr objetivos y lo estás persiguiendo. ¿Cuál es el objetivo? El misterio será el control de la población, porque viene junto el aborto, la transexualidad, la homosexualidad, el matrimonio igualitario. Entonces yo soy a favor del matrimonio igualitario, pero no es que tengas que enseñar a un niño de kinder lo que es un matrimonio igualitario. O sea, ¿para qué? Si el niño no está en esa onda, los niños ahí juegan, arman rompecabezas, cortan, entonces no tiene sentido. Sí, como dicen los abuelos, no todo tiene su tiempo y su momento. Va a llegar la debida edad de repente para explicarles, para contarles cómo es. Mientras tanto, ya la crianza de nuestros hijos ya no es como cuando nosotros éramos niños. Ya no es. Ahora el mundo sí está globalizado. Ojo con los celulares, ojo con los programas que ven, ojo con las conversaciones de los hijos, ojo con esas fotografías de repente entre ellos. Tenemos que estar más alerta que nunca y más involucrados en la educación, justamente, doctor. Claro, y además hablar desde chiquitos y que estén orgullosos de su cuerpo. Que son niños, no tienes por qué ser menos porque eres niño. Un niño no es un violador, ni los hombres somos maltratadores, violadores, somos seres humanos, Claro. como cualquiera, cada uno es diferente. Pero además, una pregunta que yo siempre hago. O sea, ¿quién cría a los niños en sus primeros años? ¿El papá o la mamá? La mamá, diría yo. Y en los colegios, en el preescolar y los primeros años de educación, ¿son maestros o maestras? En los nidos. Son mujeres. Mujeres, su mayoría. Ellas son las machistas. Porque ellas son las que están inculcando esos valores en sus hijos. De ser homofóbicos, de maltratar. Y el padre Claro, también. dependiente del perfil de la Generalmente, profesora claro. también, ¿no? Pero generalmente forman a los niños ellas. Entonces no puedes decir que los hombres son violadores, maltratadores por el hecho de ser hombres y ya son culpables de todo. Claro. Ellos claro, están recibiendo una información y no de manos de mujeres. Claro. Y yo lo he visto en la universidad, porque yo daba clases en la universidad, en una universidad privada, y los niños, los chicas decían, ¿cómo es un niño? ¿Cómo es un hombre? Y decían, tiene que ser masculino, fuerte, proveedor, agresivo, y una mujer sumisa, hacendosa, de la casa. Te estoy hablando de chicas de 20, 21 años, y van a ser mamás, y van a criar a sus hijos igualitos. Claro. Porque por ahí empieza el machismo. Sí. Atiende a tu hermano. Sí, muchas veces está en las mamás, en las hermanas, en nosotras mismas las mujeres. Sí. Y nosotras tenemos que de verdad estar muy, muy, muy atentas ante todo esto. Doctor, qué interesante de que podamos tocar esto que se está dando. No podemos hacernos de la vista gorda y decir, ay, no, esto ya es pasajero. No. Rápidamente, doctor, porque ya tenemos que terminar. Sí. ¿A partir de qué edad
yo sé de que desde pequeñitos hay que hablarles con propiedad acerca del sexo y obviamente cuando se dé el debido momento, no de la nada uno tampoco va a empezar a hablar de eso, sino también tener el debido cuidado como padre en saber en qué momento hablarlo. Ahora, ¿a partir de qué edad los adolescentes de repente pueden ir en búsqueda a un profesional, de repente en compañía de los padres? Porque tal vez existe esta confusión en que no sé si me gusta el hombre, no sé si me gusta la mujer. ¿Cuánto tiempo más o menos hay que esperar o esperar a que maduren un poco más? No sé. Mira, yo soy partidario de que vayan apenas están entrando a la adolescencia, porque muchos padres no se atreven a hablar. Es cierto. En el colegio tampoco. Entonces yo trabajo con adolescentes solamente para información sexual. Son 2, 3 sesiones de lo que es, cómo se origina el sexo, cómo se diferencia, cómo se expresa, etcétera. Pero tengo 2 o 3 niños semanales, niñas, que de un día para otro son lesbianas. ¿Cómo te explicas eso? O sea, ¿cómo aparece eso si no es un contagio social? Si no es un contagio de estar a la moda, ¿no? Claro, de imitar a otras niñas. De la popularidad. Y la presión, y como han estado encerradas 2 años en pandemia, no saben relacionarse con el sexo opuesto, y es más fácil relacionarte con tu mismo sexo, tanto en chicos como en chicas. Entendido. Doctor, muchísimas gracias. De nada. Pronto lo esperamos, doctor, porque vamos a seguir tocando temas que están pasando. Cosas están sucediendo, como se dice. Doctor, claro, que encantado. Muchísimas gracias una vez más. Ahí estuvimos hablando con el doctor Pedro Rondón, psicólogo y magíster en orientación y sexología.